Voy a compartir una ventana para ver la presentación. Bien, se está compartiendo un documento en Word que viene explicando lo que es la unidad 4 sobre el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es el elemento más abundante que existe en el universo. Por ejemplo, tenemos en el Sol, nuestra estrella, que está compuesto la mayor parte por hidrógeno y luego por helio. La combustión del hidrógeno hace que se genere, la conversión de hidrógeno a helio hace que se genere la energía que irradia el Sol. José Arreola, admitir. Es otro compañero que se está sumando. Entonces, el hidrógeno está compuesto solamente de un protón y un electrón. No tiene neutrón. Es el más simple, por eso está en el número 1 en la tabla periódica. ¿Alguien se acuerda de la tabla periódica? Muy poco. Sí. Hace 1000 años lo vi. Sí, pues ya me imagino. Es el primer elemento, ¿no? El hidrógeno. Sí, es el primer elemento. Y el helio el segundo, según recuerdo. Exacto. Sí, o sea, lo pudimos haber visto en secundaria, preparatoria y no sé si en alguna parte de alguna facultad tal vez pudiera ser cuando ustedes llevaron sustentabilidad, ¿no? ¿Verdad? No, Eso no fue más después. No. Ah, ok, perfecto. No hay ningún problema. De alguna forma, sí, pues del 88 para acá empezó todo este boom en México. En otros países ya ha empezado desde la época de los 70s. Por eso. Y si se dice que el hidrógeno sustituirá en el futuro a los combustibles fósiles para la operación de las máquinas hechas por el hombre. Eso se piensa que se establece. De hecho, hay muchas investigaciones muy recientes de las diferentes facultades de química de las diferentes universidades en México, donde la punta de lanza es utilizar el hidrógeno para la obtención de energía.
El hidrógeno se puede obtener de los recursos no renovables o fósiles que están constituidos por el gas natural, petróleo, carbón, incluido el uranio. Bueno, aunque el uranio no está dentro de los recursos no renovables, pero entonces a partir de ahí de los no renovables se puede obtener el hidrógeno. Lo más recomendable es que no sea de ese modo, porque estamos utilizando los combustibles fósiles, que es lo que queremos, bueno, se desea no utilizar ya, o lo menos posible. Pero aquí la cuestión es la situación económica. Aunque pues para nosotros la situación económica ahorita que está promoviendo el nuevo presidente es que utilicemos las energías no renovables. Dice, la producción de combustibles fósiles, el hidrógeno desde gas natural, reformación de metano con vapor. Las tecnologías de producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, especialmente de gas natural, son tecnologías demostradas y actualmente en aplicación. Se menciona que la reformación del gas natural, metano, usando vapor de agua, es la fuente principal de producción de hidrógeno industrial del gas natural, y es el método más barato de reformado con vapor de agua. Aunque existen otros procesos de oxidación parcial y reformado autotérmico. Bien, entonces el proceso es la reformación del gas natural utilizando vapor de agua y se obtiene en un momento dado el hidrógeno, y es una reacción endotérmica. Una reacción endotérmica o exotérmica. Endotérmica, que es una reacción que requiere energía para poderse producir. Si fuera exotérmica, generaría esa energía. Pero entonces requiere de 700 a 850 grados Celsius y presiones de 3 a 25 bar, por lo que se convierten estos reactantes de hidrógeno y monóxido de carbono. O sea, el metano más el agua, con calor se produce el monóxido de carbono e hidrógeno. Luego el monóxido de carbono pasa a dióxido de carbono en esas reacciones. Lo importante aquí no es ver las reacciones, o sea, si se requiriera estudiar las reacciones para ver cómo se obtiene el hidrógeno, bueno, pues se analiza por aparte y se requiere, digamos, la comprensión de esas reacciones químicas. Pero entonces la idea es de que se puede utilizar el gas metano para producir hidrógeno y obtener energía de eso. Y luego de esa energía, canalizarla a través de una turbina y generar electricidad. Esa es una forma de que se obtiene energía a través del hidrógeno. Igual se puede obtener del carbón, con un proceso de gasificación del carbón. Lo interesante aquí es que se puede decir, ya no va a ser la combustión de estos materiales no renovables, de estas energías no renovables, sino por medio de otras reacciones se puede obtener el hidrógeno y se puede obtener energía. Y sí, como quiera, sigue habiendo un residuo que es el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es un gas del tipo, ¿de qué tipo es el gas este? ¿A qué contribuye el dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Les pregunta? ¿Daniel? Pues un gas invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero, exactamente. ¿Ustedes han visto un documental, Un grado más o algo así creo que es de National Geographic no recuerdo si es de Nat Geo o algo así? Habla sobre los efectos del incremento en la temperatura global de la Tierra en 1 o 2 grados más. Sí. ¿Sí? Yo no. ¿No? Yo he visto varios, pero no.
Ajá. Victoria, No, ese que habla el doctor es realmente casi una historia de terror por la forma en cómo ven lo real y documental de cómo va el comportamiento o cómo va el planeta en el tiempo de calentamiento global y las consecuencias. Es muy profesional eso. Y sí, doctor, y sí, eso está real, es real, esos documentales no están exagerando. Sí. No. ¿No? Pero acuérdate que es que nosotros tenemos una corta vida. Aunque vivamos hasta los 110 años, los efectos de todo esto se van acumulando. Fíjate, estamos hablando de la década de los 50, 60, hasta ahorita van 50, 60 años, y luego todavía faltan otros 100, 120 o 150 años para poder ver esas situaciones catastróficas, porque podemos ver solamente algunas situaciones, no hay problema, algunas situaciones, digamos así, que se esbozan, como hablan sobre la cuestión de la recuperación del hielo de los cascos polares, que se está perdiendo. Año con año, se supone que se recuperan con el clima frío y todo eso, pero están viendo que se están retrocediendo cada vez más. En algunas otras ciudades las temperaturas son más altas que lo que normalmente estaba, y así se van ligando todos los efectos, pero acuérdense que estamos en un solo sistema, que aunque los dividimos, los ecosistemas los dividimos para poder comprender todo lo que sucede en el planeta Tierra. Entonces, poco a poco lo podemos ver, esas situaciones, no tan drásticos como lo pasan ahí, porque te están diciendo el efecto que van a tener en 100, 150, 200 años, ¿sí? Y acuérdense que empezamos que ahorita somos 11 millones, 11 mil millones o 10 mil millones de personas, lo que antes era menos, y así se iba. O sea, a medida que el hombre va incrementando su población y va ocupando más espacio en todo lo que es la Tierra, en esa medida se está afectando el ambiente, porque a veces cuando pasan, en los mismos videos o este tipo de estudios se analizan, pues ves que dices, oye, aquí esta es una zona boscosa, no está contaminada, no está así, no está lo, pero ¿cuál es el denominador común? Que no existe o hay muy poca población ahí. Profe. Adelante, Arreola, Jesús. Yo no pongo en tela de juicio el calentamiento global. Sin embargo, creo que hay puntos de vista también controversiales. Hace como un año, acerca de ese calentamiento, vi a unos científicos, no charlatanes, que opinan distinto, pero que no los quiere escuchar las organizaciones machuchonas en el mundo, por decirlo así, perdónen la expresión. No los escuchan, porque ellos dicen que hay muchos intereses de por medio. Dice, tenemos gráficas y tenemos cómo comprobar que las gráficas que tienen actualmente acerca del calentamiento global, no digo que todas, dicen, pero muchas de ellas son alteradas. Muchos de los estudios de la IPP, algo así, es lo que dijeron, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? No puedo inclinarme ni hacia un lado ni hacia otro, no quiero yo tomar partido. Lo que he visto es que una de las cosas que nunca se ha dicho, y se lo comentaba al otro profesor, es la radiactividad, que los desechos tóxicos que justamente estamos viendo en el tema, se están vertiendo desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial para acá, en los mares y océanos, vaya. Y casualmente han generado calentamiento en las zonas donde han sido vertidos, pero nadie le pone atención. El otro profesor me decía, bueno, es que es información, por decirlo así, que nosotros no conocemos, y para los mortales pues nada más es la cuestión del dióxido de carbono. O sea, hay una situación ahí de que no niego lo del calentamiento global,
Lo que digo yo que pareciera ser que estamos en pañales, porque a lo mejor no, nada más las gentes que están en el poder, en los altos escaños a nivel mundial, solamente nos muestran una partecita del problema. Realmente tenemos, yo creo, otras situaciones que no quieren develar, como la cuestión de la radioactividad, porque obviamente no les conviene. Yo creo que hay muchos intereses ahí de por medio, ¿no? Sí, bueno, acuérdate de una cosa. El pensamiento de nosotros tiene que ser abierto. O sea, debemos de aceptar todas las opiniones y como científicos debemos de establecer, o con un pensamiento científico debemos de establecer cuáles sí, cuáles no, cuáles puedes refutar con pruebas, cuáles no puedes refutar. Y sí, efectivamente, hay muchos intereses de todo tipo, porque el pensamiento práctico de todo sería, a ver, lo más sencillo, si tú, si estamos pensando en proteger al planeta y tenemos ya la tecnología para producir energía eléctrica en base a tecnologías limpias, pues entonces, ¿para qué estamos siguiendo produciendo, por ejemplo, vehículos a gasolina si hay eléctricos, si puedes hacer eléctricos? ¿Me explico? Pero sí hay muchos intereses de ese tipo. Y no dudo que pueda haber mucha información que también le pueden llamar información estratégica que pudiera no ser compartida para prevenir situaciones de, digámoslo así, si un país tuviera o varios países tuvieran el poder económico y luego si se entera de todas esas situaciones, pues pierden ese poder económico porque la tecnología la pudieran tener otros países que se pueden desarrollar económicamente o fortalecer, etcétera, etcétera. Pero en lo que sí o sea, en lo que sí debemos establecer es, bueno, hay que tener pruebas para poder soportar o fortalecer los comentarios, los pensamientos y todo. O sea, no es que estemos a favor o en contra, no. Simple y sencillamente tenemos que tener, en base a la información que tengamos y que tenemos que investigar para poder establecer esos juicios. Se establece también, por ejemplo, que en otra forma es, por ejemplo, que uno de los gases más fuertes o más potentes en cuestiones de invernadero, efectos invernaderos, es el metano. Y el metano en lo que es la ganadería, pues se produce bastante, en gran cantidad, igual que el gasto de agua, y se establece que en un momento dado se gasta más en la producción del ganado, el agua, y se produce más metano por las cuestiones de las vacas, que lo que nosotros como pueblo podemos ahorrar de agua. Pero, o sea, tenemos que ver estos datos y tratar de fortalecerlos o sustentarlos. Entonces, lo único que se establece aquí es, en un momento dado, lo que se está viendo en situaciones de efectos de algunas partes. Sí es cierto que también, como en todo, en las estadísticas o lo que tú quieres, puedes sesgar la información conforme lo manejas tú, la estadística o la información que tengas. Si, por ejemplo, históricamente has visto las temperaturas en diferentes ciudades y de repente ves que por alguna situación que pudiera ser a lo mejor independientemente del efecto invernadero, pero por ejemplo si hubo un incendio en tal parte y ese incendio, la temperatura de ese incendio pudiera afectar a una ciudad aledaña que nunca ha tenido, digamos, temperaturas arriba de 40 grados y luego las tiene, pues, el decir, bueno, esto es por el efecto invernadero, bueno, entonces tendríamos que establecer bien por qué ese efecto, o sea, no, por qué ese año o por qué ese momento, para poder deslindar un poco lo que son el sesgo de la información que pudiéramos tener. Que para eso entonces necesitamos justificar esos estudios y ponerlo a consideración de la población científica para que ellos evalúen y establezcan esa situación. Porque si estamos elaborando nosotros mismos el estudio, podemos caer en esa situación de creer alguna situación y sesgarla y pensar que es la verdad. ¿Me explico?
Y en ese sentido, pues sí, te doy la razón. Hay muchas situaciones que se pudieran ver que a lo mejor no es el calentamiento global, o sea, que el efecto o el efecto invernadero. También hablan de los ciclos biogeoquímicos o los ciclos de las eras geológicas de la Tierra cuando se enfría o cuando se calienta de más, o algún efecto de meteorito, etcétera, etcétera. Pero bueno, así se establece actualmente. Pudiera ser que sea eso, pudiera ser que no, pero ya cuando queremos afirmarlo o queremos establecer, bueno, lo podemos establecer con datos y todo eso. Sí, no, yo más que nada creo que como que estamos, válgame la expresión, en pañales. Como que tenemos todavía muy poquita información realmente de lo que realmente está sucediendo, que el dióxido de carbono y el monóxido es tan solo una de las causas y no se está tomando en cuenta otra, ¿sí me explico? A eso Sí. me refiero yo. Como que por lo que usted quiera, ya sea porque la ocultan los gobiernos, o porque así conviene manejarlo nada más de esa manera, qué sé yo. Sí, exactamente. Pero bueno, así lo dejamos. Como quiera, pues estaría en un momento dado como individuo, informarnos más, buscar más información en un momento dado, si queremos llegar hasta ese punto. A lo mejor nuestra vida cotidiana o nuestra formación no nos permite llegar a puntos tan lejos en ese sentido, en esas líneas de investigación. Pero pues para eso hay otras personas que les interesa y podemos tomar esos estudios para poder corroborar lo que en un momento dado está sucediendo, sin afanes de buscar algún interés o alguna otra situación. Bueno, hay otra forma de producir energía a través del hidrógeno, que es por la electrólisis del agua. Entonces, el agua, como ustedes lo sabrán, me imagino que ya lo saben, está conformada por hidrógeno y oxígeno, 2 átomos de hidrógeno más el oxígeno. Entonces, al ocurrir la fragmentación del agua, se separa el hidrógeno y el oxígeno, y de esa forma se libera y se pasa electricidad entre 2 electrodos sumergidos en agua. Se obtiene el hidrógeno en el electrodo negativo y oxígeno en el positivo, y el voltaje que necesita para producir la electrólisis es de 123 voltios. Pero en electrolizadores comerciales se usan voltajes entre 1.5 y 2 voltios. Además, el agua se le agrega sales para que pueda conducir corriente eléctrica, y es importante utilizar un catalizador para las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí se acuerdan cuáles son las reacciones de óxido y reducción? No. No. Sí. Sí, a ver, compañero. Bueno, se supone que las reacciones de oxidación es cuando cuando obviamente en este caso un metal se oxida. Cuando es reducción es lo contrario. En el caso del oxígeno se dice que cuando se junta con un metal, allí no recuerdo si es de que le agrega un electrón, le quita un electrón al fierro, o electrones al fierro. Y en el caso de reducción sería cederle electrones al metal o a un elemento. Tengo entendido que es así. Sí. O también, doctor. ¿Mande? O también que la electrólisis del agua, para la electrólisis del agua se usa un catalizador, ¿verdad? Y se usan sales Sí. para la conductividad eléctrica, lo que nos produce una oxidación en donde dona electrones y se se llama ánodo. Y también se forma la reducción en donde gana electrones y se llama cátodo. Y se forma el hidrógeno, ¿verdad?
Exactamente. De otra manera se forma, en la oxidación se forma pues el oxígeno. Se oxida más, gana electrones de oxígeno, sí. Gana electrones, y se llama ánodo, ¿verdad? El ánodo, exactamente. Así más o menos, ¿verdad? Exactamente. Dice, la electrólisis de vapor a alta temperatura que contiene la ventaja de que proporciona la energía, la reacción necesaria en forma de calor y electricidad. Dice, producción fotoelectroquímica. Este sistema es capaz de dividir la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno, usando solo la luz solar. A diferencia de los sistemas fotovoltaicos, estas no necesitan cableado o convertidores externos. El sistema de recolección de radiación solar es capaz de generar suficiente voltaje para descomponer el agua. Entonces estamos hablando de la electrólisis y la fotoelectroquímica con la energía del sol. Entonces ya aquí quitamos a las energías no renovables y ponemos a una energía renovable como es el sol. También se hace por medio de biomasa, que es la materia orgánica contenida en productos de origen vegetal y animal, incluyendo desechos orgánicos. La biomasa también se utiliza para generar el diésel, el diésel también se forma el etanol, que se utiliza para utilizar energía, por ejemplo, para mover vehículos también. Pero aquí la disyuntiva en un momento dado es que por qué en vez de utilizar, o sea, las ideas en ese sentido es, ¿por qué utilizar los campos fértiles para producción de biomasa en vez de producir alimento? Y las necesidades básicas son primero el alimento y luego la energía. Entonces, ese es un dilema que tienen en ese sentido de la producción de energía a través de biomasa, que es lo que cuando dicen, cuando se dice que la prioridad para el agua es, la primera prioridad es dar agua a los habitantes, que dar agua para la producción de alimentos, porque es más importante tener agua a los habitantes de una ciudad que el agua utilizarla para la producción de alimentos. También ese es un problema que se tiene en ese sentido para el aprovechamiento de ese vital recurso. Bueno, entonces hablamos de producción a partir de energía solar. Dice sistema electroquímico. Se describe en forma breve la producción de energía eléctrica por vía solar. La primera a través de producción de energía solar fotovoltaica y el segundo sería utilizar la energía solar térmica de alta temperatura para calentar un fluido térmico hasta una temperatura suficiente como para que pueda ser introducido en una turbina para la producción de energía eléctrica. Permítame tantito. Aquí está. El sistema termoquímico utiliza la energía solar como fuente de calor. Clasifica la energía solar térmica de baja temperatura y este es de uso común para calentar agua o para calefacción de edificios y climatización. Ejemplo son las piscinas. Y las de alta temperatura es el aprovechamiento de esta energía de manera directa y con mayor concentración. Se clasifican en foco lineal y foco puntual, dependiendo de la concentración de la radiación. El problema es que tienen muy poco rendimiento. Luego está el fotoelectroquímico, la fotólisis. Dice, el proceso mediante el cual los materiales semiconductores, ¿se acuerdan de los materiales semiconductores?
Sí. Que no son como los metales que son conductores, como el oro, plata, cobre. Los semiconductores Sí. requieren cierta energía para poder ser Sí. conductores. Y un no conductor es el diamante, por ejemplo, o el plástico. Dice, Esos serían los aislantes, ¿no? exactamente, los aislantes. Los electrones generados por dicha absorción de luz reducen el agua, generando hidrógeno, y los protones son utilizados para oxidar el agua, generando oxígeno. Y si es más eficiente generar hidrógeno usando la fotoelectroquímica, ya que incrementan la eficiencia global del proceso en composición con el sistema fotovoltaico electrólisis. Bien, están las celdas de combustible, producen electricidad a partir de una fuente externa y consumen reactivos almacenados en su interior, y cuando se terminan deben ser recargados con electricidad. Generalmente son usados el hidrógeno y el oxígeno, y al final se obtiene o se produce como producto el agua. ¿Es buena alternativa esa, profe? De hecho, para allá van las investigaciones con la cuestión de obtener la energía a través de la descomposición del agua. Pero o sea, volvemos a lo mismo. Hay situaciones que se pueden realizar en forma ya comercial, pero si quieres utilizar el hidrógeno para que esa energía mueva un vehículo, pues está todavía en, ¿cómo te diré? No completamente ya desarrollado para que se pudiera utilizar el hidrógeno, porque uno de los problemas que se tiene el hidrógeno es el almacenamiento. No es tan fácil almacenar el hidrógeno a temperaturas ambiente. Además, al final del escrito creo que viene algo sobre eso. Pero entonces están las celdas combustibles alcalinas, la celda combustible de membrana de intercambio de protones o membrana de electrolito de polímero, celda de combustible directa de metanol y celda de combustible de ácido fosfórico. Dice, las celdas anteriormente funcionan a temperaturas relativamente bajas, menor de 200 grados Celsius. Dice, las celdas de de combustión se usan en autos de hidrógeno. Actualmente utilizadas en algunos, son utilizados en Estados Unidos. Creo que también en estos se ven estos autos, pero los de carrera, para generar mayor velocidad. El almacenamiento de hidrógeno. Aquí es donde les digo que es la problemática. Porque imagínense almacenar el hidrógeno en forma de gas. Tiene que ser tanques a presión. En botellas convencionales de acero o en tanques ligeros de fibra de carbono a presiones de 350 bar. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en las microesferas de vidrio, el proceso de carga de hidrógeno se realiza aprovechando la permeabilidad del hidrógeno a alta presión, 350 a 700 bar, y temperatura de 300 grados Celsius en los huecos de las microesferas en un envase resistente a la presión. O sea, manejar esas cantidades en forma comercial no es muy barato, que digamos. Económicamente a lo mejor no es costeable. Y si es en líquido, dice, esta se realiza en temperaturas criogénicas
de menos 253 grados Celsius. Dice, la ventaja de tener el hidrógeno líquido ofrece su densidad energética por unidad de volumen, o sea, es muy superior a la del hidrógeno gas, incluso relativamente a bajas presiones. Pero el problema es de que, como le digo, es menos 253 grados Celsius. Lo ideal que sería que estuviera a temperatura ambiente. Sería un manejo más sencillo, más eficiente, pero pues no es factible. También se han estado experimentando con nanotubos y nanofibras de grafito o carbono. El grafito es un componente de estructuras de carbono. Dependiendo cómo se estén acomodados y sus enlaces, pues puede ser grafito, incluso puede ser el diamante. Todo es carbono. Y se han estado experimentando para poder almacenarlo en los huecos, pero ya estamos hablando a niveles atómicos, en los huecos que existen entre los enlaces o entre las capas de carbono. Otra forma es la adsorción química. Hay una diferencia entre adsorción con D y absorción con B. La adsorción es que no se mezcla uno y otro. Y la absorción es que se mezclan o se unen. Dice nanocompósitos. El uso de los nanoporos para facilitar la formación de hidruros es una alternativa considerada para almacenar el hidrógeno, ya que pueden bajar las temperaturas de la liberación del hidrógeno. Entre los materiales nanoporosos que se están usando encontramos la sílica, aerogeles y criogeles de carbono, los cuales son formas nanoporosas de carbono con gran área superficial. Los nanoporos, por su nombre de nanos, significa que son más pequeños que los microporos. O sea, son 1000 veces más pequeños que los micros. Imagínense, entonces tenemos la milésima parte, o sea, tenemos 1 centímetro, 1 milímetro, 1000 veces 1 milímetro es una micra, y creo que 100 veces la micra es un nanoporo. Ya estamos hablando de cuestiones a nivel nano, o sea, casi a nivel de átomos. No sé si hay alguna gráfica en el libro, pero estaría interesante ver las capas de los carbonos, porque el grafito se conforma de capas como si fueran hojas, una hoja tras hoja de la estructura del grafito. Entonces, esas hojas, en medio de esas hojas, ahí es donde en el hueco se almacena el hidrógeno. Pero estamos hablando de nivel nano. Y todavía es parte experimental el desarrollo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario con respecto al hidrógeno. Va todo bien. Como quiera, cuando hagan su mapa mental, ahí van a aprender un poquito más de todo esto. Pero lo interesante es que si pueden consultar y ver estructuras nanos o cómo se almacena el hidrógeno en las estructuras, por ejemplo, del grafito, les va a dar una idea
de hasta dónde se está llegando la investigación para poder aprovechar el hidrógeno como fuente de energía. Profe, yo Y verán le que... pregunté, Sí, dime. perdón, pregunté a uno de los gasolineros, de las gentes que venden la gasolina, les dije, oye, ¿y a ustedes les han dicho algo de para cuándo cambian al modo de electricidad o algo así? De cargar baterías de carros, todo eso. Dicen, estoy hablándole del año pasado, dice, Sí. han dado pláticas, dice, que eso es lo que viene a futuro y que más o menos en 15 años ya está todo asentado, dice. Entonces yo me informé luego, checar, y parece ser que está lo que se llama Agenda 2030, que es lo que viene implementando las nuevas tecnologías de la cuestión eléctrica en lugar de los combustibles fósiles. Entonces, parece ser que lo que me dijo este muchacho es correcto, o sea, para allá vamos, para esas implementación de nuevas tecnologías. Sí, son los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030, que están promulgados por la ONU, y todos los países miembros de alguna forma tienen que darle seguimiento. Y es correcto. Pero aquí el detalle es hasta cuándo nos va a llegar a nosotros como México. O sea, y te doy un ejemplo, de acuerdo de los fertilizantes que se prohíben en Estados Unidos por ciertas situaciones, o en Europa se prohíben por esto y por lo otro, y de repente acá se están utilizando. Y de aquí a que se legisle, que se prohíben por estas situaciones y todo eso, pasan de 10 a 15 años. Entonces, si tomamos en cuenta eso, y si vemos esos antecedentes, esperando que no ocurra eso mismo, pues sí es cierto que se tiene, porque los estudios o algunos estudios señalan que las reservas de petróleo y gas y carbón, todo eso, se tiene un estimado que antes del 2100 se va a terminar. Y acuérdate que primero los pozos petroleros, la producción es porque hay mucha presión y sale el petróleo a la superficie. Pero cuando pierden esa presión, entonces tienen que meterle presión artificial de alguna otra forma para poder sacar ese petróleo. Y se estima, bueno, claro, no sabemos si es cierto o no, pero muchos estudios indican que para el 2100 probablemente ya no haya tanta producción de petróleo como ahora. Y por eso, pues, la gente que tiene visión y que ve las cuestiones económicas y todo eso, a lo mejor también incluyen un poquito de cuestión del medio ambiente. Es decir, a rato ya lo que es la energía no renovable ya no va a ser negocio. Por eso ellos tienen ya, digamos así, un plan para cuando esto no funcione, implementar otro. Pero no sé cuánto vaya a durar esta situación. Y si, por ejemplo, que entre en vigor, como tú lo dijiste, en el 2035, en el 2040, lo que sea, ¿cuánto nos va a tardar a nosotros en llegar? Porque es como lo mismo que pasa con los vehículos esos que desechan en estado, o que desechan y que luego los traen y los nacionalizan. Y ya vienen defectuosos del motor, sobre todo el motor. Y genera, o lo que en un momento dado no pasan los estándares de calidad en emisiones en Estados Unidos, y por eso los traían para acá. Y aquí pues no hay estándares todavía. El programa de digamos de verificación de emisiones vehiculares, pues no se estableció. Y cuando se estableció en aquel momento
¿qué serán? Ay, 92, 94 por ahí. Tuvo muchos problemas de implementación correctamente. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, está claro, profe. Bueno, entonces, los que tengan contaminación atmosférica nos vamos a rato, o residuos peligrosos. Como quiera, ahorita son esas dos, y mañana continúo con Memi y con Maro. Manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos. Y Memi es modelos y enfoques metodológicos de la investigación. Y acuérdense que el parcial ya viene en octubre, ¿eh? Estamos a 9, pues casi un mes y fracción. ¿Aún no lo autorizó el trabajo final? Sí, lo voy a... Estaba pensando si ponerlo el sábado, porque a lo mejor no nos vamos a extender más de la hora, o ponerlo el lunes. No estoy muy seguro. ¿Ustedes cómo andan el sábado o el lunes? Creo que mejor el lunes. El lunes. Lunes, sí. Monday night. Sí, es mejor muy el bien, lunes. sí. Es lo para descansar tranquilamente. Bueno, ¿ustedes descansan tranquilamente? No, ustedes no van a descansar tranquilamente porque tienen que hacer los otros tópicos, tareas. Sí. Y el lunes, pues. Sí, entonces lo voy a programar para el lunes. ¿Cómo lo ven, a las 7 o a las 8? Es igual. A las 8. A las 8. Sí, bueno, a las 8 es mejor, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, para ponerle a las 8. Doctor, para el trabajo de este mapa mental, olvido, ¿llevaba índice? No, ya no se los estoy poniendo. Ok. El único tópico donde les encargo el índice es cuando les encargo un ensayo. Excelente. Pero si lo quieres poner como parte de una rutina para que no pierdas, no hay ningún problema. Ok. O sea, recuerden que mientras mejor presentado esté el trabajo, es mejor para su calificación. Muchas gracias. Pero no es necesario, ¿eh? Oiga, doctor, nada más una pregunta o para confirmar. Claro. Para el mapa mental, entonces vamos a hablar del hidrógeno, cómo se produce, cómo se almacena, ¿sí, verdad? ¿Cómo se produce? Se puede manejar como idea central es el hidrógeno. Ajá. Una idea puede ser su composición. Ajá. ¿Dónde se encuentra? Ajá. ¿Para qué sirve? Ajá. Otra idea es, bueno, el hidrógeno, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cuáles son los factores que se requieren para utilizarlo? Otra idea es, bueno, la obtención de energía a través del hidrógeno. ¿Cuáles son sus formas? Bueno, podemos aprovecharlo por energías no renovables, por medio del sol o del agua. Y si por ejemplo, se va a energías no renovables, pone petróleo, gas, carbón. Del petróleo, bueno, el petróleo lo usamos, se puede aprovechar de esta forma, del gas de esto, y así. Luego todavía sigue otra idea, que bueno, también están las celdas fotovoltaicas. Están las celdas. Están las otras celdas, y luego pone, bueno, esta celda se compone de esto, se obtiene esta energía, y ahí te vas hilando las ideas, pero acuérdate que el mapa mental debe de llevar imágenes. Ajá, sí. Si no me pones imágenes, como les comentaba en la sección de telas M, si no me ponen imágenes, el valor son 5 puntos y normalmente les bajo 3. Si nomás me ponen puros conceptos, les bajo 3 puntos.
Ok, muy bien. Y ya tendrían un 7 en un momento dado. O sea, les bajaría un poco la calificación. Ok, ¿Sí? muy bien. Muy Sí, bien. muy bien. Muy bien. Nos vemos entonces después. Y estamos en contacto para cualquier cosa. Bueno, ya saben, están los mensajes ahí en plataforma. Entonces, el próximo lunes a las 8. Sí, el lunes a las 8 vamos a hablar sobre el proyecto de investigación final. Muy bien, excelente. Contaminación ambiental la programó prácticamente para enseguidita ahorita, profesor. Sí, exactamente, sí. Entonces entramos de nuevo con el otro. El otro lunes. Sí, con el otro porque no, con este no se va a poder. Ok, ya está. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego, sí, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Final. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Erika, estaba Erika.